bienvenidas a todas a este reto. Nos quedamos en casa en tiempos de cuarentena, una tertulia entre emprendedores para ver qué podemos hacer en estos tiempos de cuarentena. Y hoy tenemos aquí a Miguel León, él es socio de Mujer Wow, emprendedor, empresario también, ¿verdad, Miguel? Y aparte de eso, speaker, mentor y escribe regularmente sobre innovación, tecnología y emprendimiento y está hoy para hablar con nosotras sobre eh, que el mundo efectivamente va a salir adelante, pero ¿qué podemos hacer nosotras ahora para estar listas para después? También, bueno, comentar que Miguel es promotor de FinTech, que igual más adelante nos puedes aclarar un poquito qué es eso, porque sé que tiene que ver con finanzas y tecnología, pero para mí esto también es nuevo. Así que gracias por estar aquí, un placer tenerte y charlar contigo. Muchísimas gracias, Liliana. Encantado de estar aquí contigo en esta mañana. De tiempos distintos, de tiempos diferentes. Los emprendedores, una de las cosas que nos caracteriza es sacar provecho de todas las oportunidades. Y en esta ocasión, la oportunidad, con ocasión de esta crisis que está pasando el mundo y que no tengo ninguna duda que vamos a superar, es para formarnos, para enterarnos, para formarnos, para saber qué hacer precisamente una vez que superemos esta crisis. Y por cierto, me preguntaba sobre el tema FinTech. FinTech, en algún momento voy a tocar en la presentación seguramente algo de esto, pero las FinTech son aquellas empresas que son empresas de tecnología que hoy en día se están ocupando de hacer cosas que anteriormente estaban casi exclusivamente reservadas para bancos, empresas de seguro y del tema financiero. Y bueno, que lo están haciendo con mucho éxito. Algunos piensan que amenazan a esas instituciones tradicionales, otros pensamos que las complementan y en general hay algunos que inclusive ya pensamos que ayudan conjuntamente con las que existían a tener un mundo mejor. Así que bueno, hoy de lo que quiero conversar con ustedes es sobre la cuarta revolución industrial. Algo que funciona mucho por allí, que uno ve artículos y gente conversando sobre esto. Suele ser un tema importante en la famosa conferencia de Davos, donde se reúnen los líderes mundiales todos los años a ver qué es lo que va a pasar con el planeta y con el futuro. Y bueno, voy a tratar de dar, aunque sea una mirada a este tema de lo que es la cuarta revolución industrial y cómo podemos sacar provecho de ella. Te quería preguntar, cuéntanos así con tus palabras y resumidamente, ¿qué es para ti la cuarta revolución industrial? ¿Qué es lo que tú consideras que es? Veamos, si alguien habla de la cuarta revolución industrial, cuando uno menciona un número, si uno habla de la cuarta, lo más seguro es que lo primero que surge es, bueno, ¿cuáles son las otras tres? O al menos todavía para la mayoría es familiar haber oído hablar de la primera revolución industrial o de la revolución industrial. Pero en realidad, hoy en día, digamos, metodológicamente ayuda a tratar de ver lo que son etapas en la evolución del conocimiento y del quehacer humano. Se puede, digamos, hasta ahora se dice que hemos pasado por cuatro revoluciones industriales. La primera, que ocurre a finales del siglo XVIII, por ahí por 1760 hasta 1840 más o menos, que básicamente lo que trajo consigo fue mecanizar procesos manuales, que hasta este momento se realizaban de manera manual, la mecanización de la manufactura. Y esto ocurre básicamente a partir del invento de la máquina de vapor. Allí se impulsan los ferrocarriles, las industrias de acero y la textil. Esto que se puede decir tan rápido como eso, trajo unas implicaciones enormes para el mundo tal cual se conocía hasta ese momento. De hecho, cambian las relaciones de poder. Hasta ese momento, el poder básicamente tenía un origen que tenía que ver con la herencia. Eran los reyes, los aristócratas los que tenían el poder. Y surge una nueva clase, que es el de los empresarios, que pasan a tener mucho poder. Entonces, se estremecen de manera tremenda las relaciones de poder
y comienza a ver como que esa dicotomía, esa pugna entre monarquías y empresas. ¿Ok? Esto es sumamente importante, ¿no? Porque de allí en adelante cambian tremendamente muchas cosas. La gente, por ejemplo, los horarios de trabajo, la gente básicamente trabajaba en el campo, vivía donde trabajaba, no había un horario, no había un sitio al que entrar a una determinada hora ni, a la que, ni una jornada que se terminaba. Básicamente comenzaba cuando salía el sol y terminaba un poco después de ocultarse en muchos casos, ¿no? Es curioso que Este, con esta cuarentena estamos de alguna manera, ¿no? Teniendo similitudes con eso ahora, ¿verdad? Es curioso. eh, fíjate cómo estas cosas a veces en la historia son tan interesantes y cómo eventualmente puede haber ciclos que se repitan. Ujú. Bueno, cambian las relaciones de poder. Eh, bueno, y se escriben un par de textos muy importantes como La riqueza de las naciones de Adam Smith, que es lo que da básicamente el nacimiento del capitalismo, y por otro lado sale Carlos Marx con su Capital, ¿verdad? Y se crea la corriente del socialismo. Estas eran cosas que no existían hasta hace apenas 200 años. O sea, siempre pensamos que, a veces damos como que esto existió toda la vida y en realidad son temas relativamente nuevos en la historia de la humanidad, ¿no? Claro, y si eso ocurrió hace 200 años, entonces ¿cuándo consideraríamos que empezaría la segunda revolución? La segunda es un poco después, ya hacia 1870 y básicamente hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, donde comienza un elemento que tampoco se conocía, ahora lo damos por hecho, pero tampoco se conocía hasta ese momento en la historia de la humanidad, que es la producción en masa, Ujú. que lo posibilitan dos cosas. El descubrimiento, la invención del, digamos que de alguna manera ese descubrimiento, invención, tiene ambas características de la electricidad, ¿ok? Y por otro lado, eso sí, la invención de la línea de ensamblaje, aquello Ujú. que Henry Ford logró para precisamente producir vehículos en masa, entonces ya se comenzó a hacer no solamente vehículos, sino una cantidad de otras cosas, ¿no? Entonces ya comienza a haber producción en masa. Pues claro, en principio era el mismo carro de color negro, eso sí, ¿no? Pero ya de manera, de manera masiva, lo que permitía que los costos bajaran de manera muy sensible y estos productos fueran accesibles a una cierta parte de la población. Luego de por supuesto, después viene la guerra mundial, la primera guerra mundial, después la segunda, y es solo después de la segunda guerra mundial cuando empieza el mundo como que a calmarse. Hay muchas cosas que se desarrollaron en el transcurso de esas guerras, sobre todo elementos que estuvieron asociados a la parte bélica, y una sobre la que se avanzó mucho en ese tiempo fue con los cimientos de lo que posteriormente serían los grandes computadores. Es así que hacia 1960 arranca la tercera revolución industrial a partir de de los grandes computadores que después terminan llegando al PC, al computador de Ujú. escritorio, y posteriormente viene otro invento súper importante que complementa esto para formar, digamos, el corazón de los desarrollos tecnológicos relacionados con la tercera revolución industrial, que es nada más y nada menos que el Internet. Claro, y gracias a ello Cambia. estamos aquí ahora, tú y yo, conversando con todas estas emprendedoras y gracias a eso Mujer Guau puede hacer su labor también, ¿no? Hacer Es online. así. Si no, todo este mundo no existiría para nosotros, ni Es ahora así, podríamos estar conectados en este tiempo de recogimiento. totalmente. ¿Y cómo Y esto se va a ser transformar entonces con productivos y una tener cuarta? información, ¿no? Entonces, Sí. es, digamos, lo que caracteriza esta tercera revolución industrial es, digamos, la palabra clave es la automatización. Digamos, Ujú. la primera, las palabras claves o la frase clave en todo caso es mecanización de la manufactura, del trabajo manual. En la segunda fase estamos hablando básicamente de la producción en masa en la segunda revolución industrial. Esta tercera revolución industrial básicamente es la de la automatización, que Ujú. muchos procesos pasan a ser automatizados.
Y digamos que esto llega hasta finales del año 2000. Eh, ya un poco avanzado más, digamos, el siglo XXI, ya en el siglo XXI, ubicados en el siglo XXI y con todo este desarrollo de Internet y todo, hay desarrollos que inclusive estuvieron en algún momento adelantados, pero no estaban como las condiciones para que fueran explotados como lo están siendo hoy en día, y aparecen una cantidad de tecnologías, ¿no?, que están conformando lo que podemos llamar la cuarta revolución industrial, en la que ya estamos montados. Hay algunos que hablan, e inclusive uno se consigue unos artículos como que si es algo que viene. En realidad ya estamos en esto. A veces cuando uno está viviendo el proceso histórico es difícil Reconocerlo. valorarlo en toda su dimensión y entender sus implicaciones y hasta dónde llega, pero definitivamente estamos en un proceso que una de las diferencias que tiene con las otras tres revoluciones industriales es que la cantidad de tecnologías asociadas, si ustedes si recuerdan un poco en este paseo que hemos hecho por las otras tres, básicamente he hablado de 2 o 3 elementos tecnológicos en cada una de estas revoluciones. Esta cuarta, en realidad, es de una magnitud tal que son muchas las tecnologías que están impactando la vida cotidiana de cada uno de nosotros, querramos o no. Ujú. Y estamos hablando de cosas como, por ejemplo, la inteligencia artificial, la robótica, la impresión 3D, la biotecnología, la ingeniería genética, computación en la nube, el Internet de las cosas. Es decir, hay no podemos hablar prácticamente de 2 o 3, sino en realidad son un conjunto de tecnologías. Yo, de hecho, para efectos de esta charla, he tratado de escoger, digamos, las 5 o 6 que me parecen las más importantes de todas, porque de alguna manera ellas se reflejan en el resto de las tecnologías que están gravitando en esta cuarta revolución Ok, industrial. Miguel, y aunque probablemente tengamos muchas más charlas más adelante y podamos profundizar en este tema que es tan extenso, ¿cómo ahora en los 4 minutos que nos quedan nos podrías decir qué puede hacer una emprendedora que probablemente esté en cuarentena en su casa, pues, tratando de sobrevivir con toda la familia alrededor, cómo manejar su emprendimiento y de repente se le cae encima, oh cielos, encima llega la cuarta revolución y yo no sé si me he enterado de nada y ahora qué hago, ¿no? ¿Qué puedo hacer así de manera breve y que tenga unos tips con los que ya puede ir trabajando en estos minutos? Pero vamos a intentar muy rápidamente. O sea, inteligencia artificial, básicamente, lo que está ocurriendo en este mundo de la computación, donde las computadoras están aprendiendo del ser humano. Uh -huh. Y esto a veces da como un poco de miedo, porque la gente entonces recuerda es ¿cómo se llama? Terminator y todo este tema. Y en realidad, aunque digamos, hay algunos que cuando hablan de inteligencia artificial se refieren a esa etapa donde eventualmente la computadora sustituiría al ser humano. En realidad lo que está ocurriendo es que las computadoras se están utilizando para hacer tareas que ya hace el ser humano, ¿verdad? Tareas repetitivas, pero para hacerlas de manera más precisa y de manera más continua. Uh -huh. Y tenemos cosas prácticas hay muchas de estas cosas que ya están al alcance nuestro y que no conocemos. Por ejemplo, ahora mismo usted puede agarrar su iPhone, ¿verdad? Y hablarle a Siri, ¿verdad? Allí hay inteligencia artificial, ella reconoce tu voz, ¿verdad? O sea, esto parece muy sencillo, pero ella reconoce tu voz, dispara unos comandos y eventualmente hace algunas funciones. Inclusive, por ejemplo, yo no sé si lo sabían, pero tú ahora le puedes decir a Siri, Siri, quiero enviarle por WhatsApp un mensaje a Gigi. Y ella va a abrir el WhatsApp de Gigi. Y después puedes no enviar un mensaje de voz, cosa que ya muchísimos hacemos, sino que puedes enviarle ese texto, lo que le vas a decir, en texto, ¿ok? Dictándoselo al celular. Todo, desde allí hay una cantidad de elementos que tienen que ver precisamente con que la propia máquina va aprendiendo de ti.
Sí, en mi Después casa está, el que por más ejemplo, conversa consigue es mi hijo y me sorprende porque le pido hacer unas cosas que a mí jamás se me ocurrirían y la máquina es capaz de responderle. Y a veces son cosas realmente absurdas, pero ella es capaz de responder hasta la absurdez. Es increíble. precisamente porque va aprendiendo, porque sabe cuál es tu tono de voz, él no se dispara con el tono tuyo, se dispara con el otro, ¿verdad? Y Sí, va aprendiendo en el tiempo, inclusive cuáles son tus gustos o qué cosas tú buscas normalmente. El tema de computación en la nube no es un tema menor, iniciado con, con simplemente almacenar la información en la nube, que eso es lo que inicialmente se hacía. Ahora dentro de la nube se puede hacer, más allá del almacenar los datos, procesamiento. Se puede hacer procesamiento de bases de datos, se puede hacer procesamientos de diferentes tipos, que es como que si tuvieras un servicio a tu disposición, pero que está en la nube. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, no tienes que hacer inversiones, ¿verdad? Y tienes claro. servicios que son altamente especializados y que los pagas solamente cuando los necesitas. Digamos que ya tenemos dos de las grandes tendencias: inteligencia artificial, computación en la nube, Big Data. Esa cantidad de data que ahora se está recogiendo en diferentes campos, por ejemplo, en la medicina ahora mismo, se ha logrado recoger la data de más de 300.000 clínicas en todo el mundo, ¿ok? Clínicas y centros hospitalarios en todo el mundo, con lo cual es posible hacer tratamientos adaptados a lo que son las últimas tendencias de resultados reales de lo que es la aplicación de medicinas, de vacunas, etcétera, de medicamentos en general. Las redes móviles. Esto que es una de las tendencias súper importantes. Ahora estamos hablando de, por ejemplo, de vehículos que van a manejar, que son sin chofer, ¿verdad? Ujú. E interactúan. Bueno, hoy en día ya un vehículo, más del 60% de su costo tiene que ver con la electrónica y una parte importante con la posibilidad de estar constantemente transmitiendo data. Y eso lo está posibilitando las nuevas redes, sobre todo lo que son las redes móviles de tecnología 5G, que es la que está llegando al mundo. Después, como tendencia también importante, el Internet de las cosas. Este tema de que todos los instrumentos que tenemos en la casa, todos los utensilios, el microondas, la licuadora, el televisor, y más allá de eso, en la industria, las propias máquinas de ensamblaje tienen capacidad de memoria y capacidad de comunicarse con el entorno de una manera tal que pueden estar interconectadas a través de Internet, ¿verdad? Y la nube y toda esta interacción. Si le aplicas inteligencia artificial, entonces aprender de cuáles son tus hábitos, a qué hora tú llegas y vas a querer tener la cafetera prendida, darle comandos de tu casa para que algunas cosas se comiencen a preparar. En fin, esa interacción hombre-máquina, pero no como una interacción negativa, perversa, sino más bien como una función en la que la máquina colabora con el ser Ya, humano, cómo facilitarnos la vida, quizá, ¿no? como Yo facilitar la me vida. está apasionando mucho todo esto que estamos conversando, Miguel, y seguro que podemos seguir conversando en otros días, en otras tertulias, pero se nos está acabando el tiempo de nuestra conversación de hoy. Entonces yo te escucho todo esto y digo, wow, ¿cómo puedo aplicar muchas de estas cosas a mi vida? Porque ya trabajo con la nube, ya estoy conectada con, ¿no?, mi móvil, la tecnología, la incubadora en la que trabajamos nosotras es online y no me hace falta una oficina. Pero así, ¿qué puedo hacer yo en estos días para prepararme para cuando la cuarentena termine y decir, mira, he aprendido esto y lo puedo implementar ya? Danos así unos breves antes de que podamos cerrar. Sí, bueno, lo cierro brevemente. Quizás la última de las tecnologías que quería mencionar era la de blockchain. Hablaré Ah, de ella blockchain, en una interesante. Esto próxima da para un tema oportunidad. entero, ¿eh? Porque es Era para un para quien tema entero, no sabe lo que es el blockchain, vais a descubrir una nueva realidad, literalmente. pero todo esto, yo estoy mencionando solamente quizás las que creo que tienen un impacto y que ya lo están teniendo en Ujú. nuestras vidas. Creo que esto tiene un impacto importante y por lo que no podemos dejar de estar pendientes de todo esto. De hecho, hay un libro interesante de Moisés Naim, El fin del poder, ¿ok? Ujú.
que aunque no lo relaciona directamente con la tecnología, así como en la primera revolución industrial apareció el socialismo y el capitalismo, o el capitalismo y socialismo, dependiendo del orden que cada quien guste, ¿ok? A lo mejor ahora va a requerirse un nuevo sistema, porque cambian las relaciones, cambia la información, se está imponiendo un tema de transparencia sobre información que ahora es posible porque el Internet facilita, el Internet y las redes móviles pueden facilitar todo esto. ¿Qué es lo que yo quiero traerle a ti como mujer emprendedora? Bueno, la preocupación sobre todos estos temas, hay montones de charlas en TikTok que hablan sobre el tema de la cuarta revolución industrial con mayor detalle. En particular, inclusive, pues, por ejemplo, yo hice un curso en Coursera sobre inteligencia artificial sin que requieras un nivel técnico avanzado, pues no se trata de programar. Lo importante de estas tecnologías es entender cómo nos pueden ayudar, cómo las podemos gerenciar. No se trata de que cada uno de nosotros sepa, sea experta en computación en la nube. No le estoy diciendo aquí a la mujer, mira, ahora vas a tener que, para poder sacar tu emprendimiento adelante, hacerte experta en Big Data. Pero es importante que sepas que allí hay herramientas, que están al alcance de tu mano, que puedes entrar a Internet y poder disponer de estos servicios para una determinada aplicación, que puedes arrancar tu emprendimiento entendiendo, por ejemplo, Amazon hoy en día es un gran usuario de lo que es inteligencia artificial, ¿okay? Claro. Porque aparte de tus gustos y todo, pero ellos no arrancaron como un emprendimiento de inteligencia artificial, arrancaron simplemente como una tienda en línea. Entonces, lo que yo te pido es que vayas pensando, ¿verdad? Cuando estás en tu emprendimiento, cómo estas tecnologías pueden potenciar tu emprendimiento, que estés al tanto de que eventualmente puede ser que las puedas utilizar y hacer que tu emprendimiento sea mucho más interesante, mucho más atractivo, inclusive para atraer inversionistas y para crecer de manera explosiva. Y bueno, por supuesto, el llamado es a que tomes estos puntos para, bueno, comenzar a meterte en Google y ir investigando sobre qué puedes hacer con ellos y entrar en algunas páginas que son interesantes. Gracias, Miguel. Se nos acaba el tiempo, entonces sé que tienes unos links que querrías compartir para estas mujeres y para todas nosotras. Seguro que los podemos acompañar al final de esta tertulia, de alguna manera irán adjuntos. Yo creo que así como un buen cierre de esta tertulia que estábamos teniendo, puede ser que igual en vez de preocuparte, sería ocuparte tiempos de Claro. cuarentena para estar lista y ver cómo toda esta cuarta revolución, ¿no?, la podemos aprovechar para facilitarnos la vida a nosotras, a nuestros emprendimientos y sobre todo a nuestros clientes o segmentos de clientes, nuestros públicos, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar de preocuparnos y empezar a ocuparnos. Me parece que es una... Precisamente ocuparnos. Precisamente en la onda de inspirar a las mujeres, Sí, por aquí les voy a dejar un par de links, el de gracias. 50 mujeres que lideran startups y están dando la hora en el mundo de la tecnología y 15 de las mujeres más poderosas en el mundo de la tecnología. Así que ellas pueden y ustedes también pueden. Gracias, ¿Okay? gracias. De aquí se me ocurre que igual otra tertulia podríamos hablar sobre las mujeres BAIL, sobre las B Corps y cómo hay un montón de mujeres que están, ¿no?, trabajando con data y que parecía que era un campo que estaba reservado anteriormente para hombres, pero en el que las mujeres están tomando también la mano, como estas 15 mujeres de las que nos estás hablando. Y todas nosotros podemos ponernos al día y ocuparnos para que le podamos dar a nuestros emprendimientos lo que necesitan y Sí. servir del mejor modo posible. Bueno, estoy a la orden. Como he dicho, soy aficionado a estos temas, no tanto me podría calificar como un experto, pero son temas que apasionan y que con mucho gusto, inclusive si hay algún interés en particular en alguno, sería bueno saber la opinión de ustedes y tener ese feedback. A lo mejor hay algún tema en particular que quieran que se toque y a lo mejor tenemos una nueva oportunidad para hablar de Exacto. Exacto, podéis hacerlo a través de nuestras redes, @mujerguau, y también podéis acceder a las redes de Miguel. ¿Quieres decir tu...? @es Miguel León. @es Miguel León.
Perfecto, Miguel, un placer para mí compartir este rato contigo. El Gracias por placer. también abrirme ventanas también para mi emprendimiento y seguimos conversando en estos días. Un abrazo muy grande y No, vamos a un gran ocuparnos abrazo a en ti, a tiempos de todas cuarentena. ustedes. Espero no verlas dejado preocupadas, sino ocupadas. Exacto, ocupadas es la palabra de hoy. Gracias, Miguel. Un abrazo a todas y hasta muy pronto. Tengan un excelente día. Gracias.